no haya habido desgracias más allá. Ahora me dicen que no hay más debajo, que se ha hecho una inspección con cámaras térmicas y no parece que haya nadie abajo. Faltan algunas personas, pero eso es porque para casa o no sabemos todavía qué es lo que hay. No parece que haya más heridos, que ya se han llevado. Y luego, mañana, una vez que se haya tenido cuenta de la gente, pues todas las instituciones veremos a ver qué pasó, porque eso, aquí se hicieron mucho de este festival, nunca pasó esto. Y bueno, vamos a ver cuál es la causa y ya veremos a ver entre todos, los seguros, quién se hace cargo de las cosas, pero ya contamos. Le iba a preguntar, muchos testigos comentaban que sí que veían que estaban deterioradas esas tablas, pero decían, bueno, supuestamente si celebran aquí un concierto no tiene por qué pasar nada. No, claro. ¿Usted cree que esas tablas estaban deterioradas? La tabla, lo que creo que partió fue el hormigón que había debajo. Entonces, eso es lo que... Quizá la humedad de lo que No lo sé, yo no puedo, así de la noche a la mañana, ni soy técnico, pero sí lo vamos a peritar, vamos a ver qué es lo que ha podido pasar, ¿no? Y claro, sacar las consecuencias para el futuro. En cualquier caso, esa zona de quién es responsabilidad, no sé si es momento de preguntar, pero bueno, muchas No, veces lo yo creo preguntan. que no es... No sé si el mantenimiento es del concello, del puerto, de la Xunta. Así es, no, Así es de quién. el proyecto es parte de lo que es la ley de Balmar y ya hemos hablado mucho. Este no es el momento hoy, Vale. ni quiero yo entrar en esto, porque no procede, ya veremos cómo se